Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Siendo las 12:10 de la mañana, iniciamos de la tarde, ¿verdad? Perdón, de la tarde. Siendo las 12:10 de la tarde, iniciamos nuestra clase que corresponde a la semana número 3 y el tema abarca desde Grecia hasta el sistema feudal. A ver, iniciamos. Hola, hola, hola a todos. Hola. Andrés Avelino. ¿Y el nombre? ¿Por Andrés Avelino Cáceres? Hola Nicole, Lady, Brian, ¿cómo están? Ay, tengo varios alumnos. A ver, eh, lo que están observando ustedes en la pantalla viene a ser, hola Rosario, viene a ser el mapa eh, donde podemos observar la península itálica, no toda la península itálica, parte de la península itálica, ¿verdad? Mira, aquí está. Esta es parte de la península itálica, lo que se conoce como la Magna Grecia. Esta es la península de los Balcanes y en esta península podemos encontrar varias ciudades-estados. Tebas, Atenas, Corinto, Argos, Esparta. Ok, mira, todas estas son ciudades-estados. Este es el mar Egeo, este es el mar Jónico, este viene a ser la isla de Creta, este viene a ser el Asia Menor. Por acá está Troya, acá está Éfeso, acá está Mileto. Y por lo tanto, pues estas son pequeñas ciudades, pequeñas colonias que van a ser fundadas por Atenas. Cuando yo hablo acerca, sí, son los temas son, ya sabes, ya son bien extensos. Cuando nosotros hablamos acerca de los griegos, estamos hablando no de el país de Grecia, no existe el país de Grecia para aquel entonces. Estamos hablando de Grecia, ¿ok? De aquella zona geográfica donde se van a desarrollar los griegos. ¿Qué aportes nos ha dejado en la actualidad estos griegos? Uno de los aportes más importantes viene a ser la democracia. Pero ojo, en historia siempre los términos son muy importantes y tenemos que contextualizarlos. Una cosa es democracia para Atenas, democracia para los griegos, y una cosa es democracia, el concepto de democracia para el día de hoy. Es más, también cambia, ¿no? Democracia para el Perú en 1930 o en el año 2022. ¿No? Son dos temas, son conceptos que van cambiando también. Por ejemplo, a ver, en Atenas, cuando se encontraba gobernando Pericles, que con él se consolida la democracia, Pericles decía, los que, los que tienen que participar de la vida política son los ciudadanos. Pero ¿quiénes eran los ciudadanos? En Atenas los únicos ciudadanos eran los atenienses. Pero ojo, en Atenas no solamente, en la ciudad, estado Atenas, no solamente existían atenienses, también existían metecos, también existían eh, esclavos, pero ellos no podían participar de la vida política porque no eran ciudadanos, solamente los atenienses. Y Pericles decía, los que no participan de la vida política son considerados animales, son animales. Eso es lo que decía Pericles. Imagínate eh, esa forma de ver la democracia el día de hoy. Imagínate el día de hoy en el Perú, los que no participan en la vida política son animales. En el Perú del término de democracia para 1930, en el Perú los únicos que podían participar de la vida política eran los varones, las mujeres no. Es más, hubo todavía un debate en el Congreso para 1933 si las mujeres deberían votar o no. Algunos decían, no, porque no se lo ha ganado. Los apristas decían, sí, pero solamente las mujeres proletarias.
Otros decían no, porque pueden ser manejadas por sus maridos, otros por la iglesia. Pero 2022, democracia, todos participan de la vida política, varones, mujeres, analfabetos. Por eso que el término siempre tenemos que contextualizarlo. Aparte de la democracia, tenemos filosofía, géneros literarios, dramaturgia, estética, oratoria, olimpiadas, los Juegos Olímpicos, y también el método científico. Es muy importante conocer los periodos históricos. Tenemos las civilizaciones prehelénicas y las civilizaciones helénicas. ¿Por qué, profesor, el término de helenos? No entiendo. ¿Por qué prehelenos o helenos? Lo que pasa es que hay una mitología, hay una leyenda donde dice pues que el padre de los jonios, dorios, eolios es Heleno. Y es por eso, ¿no?, que lleva esta periodificación, ¿no? Los prehelenos antes de Heleno y las civilizaciones helenas. En estas civilizaciones prehelénicas tenemos a la primera civilización cretenses. Se conoce como el periodo cretense o también conocido como minoico. Por acá tenemos, por ejemplo, yo sé que tú has escuchado hablar acerca del Minotauro, ¿verdad? Minos y el Minotauro. Profesora, pero son leyendas, no existieron. Bueno, sí, son leyendas, ¿verdad? Son mitos. Pero recuerda que tanto Grecia como Roma, ¿ok? Grecia como Roma, al inicio, la población, ¿ok? En un inicio, no sabía cómo dar respuesta a lo que estaba pasando alrededor suyo, lo que pasaba en la naturaleza. ¿Por qué de repente el mar se vuelve recontra bravo? ¿Por qué llueve? O porque de repente, no sé, hay alguna sequía. No sabían cómo explicarlo. Y es ahí donde va a aparecer, pues, estos famosos dioses. Y a través de los dioses van a tratar de justificar lo que pasa en la naturaleza. Por eso que es muy importante esta mitología griega. Tú sabes que los dioses griegos y los dioses de Roma son los mismos, solamente le han cambiado de nombre. En este periodo cretense tenemos un gobierno talasocrático, que significa gobierno de ricos comerciantes. Ricos comerciantes en mar. Recuerda que Creta es una isla y lo que hay alrededor de Creta es el mar. Claro que ellos practican la agricultura, ganadería, pero eh, la actividad más importante viene a ser la taxoterapia. Viene a ser, perdón, el comercio marítimo. Hasta que llegan los saqueos. El líder de los saqueos viene a ser Agamenón. Yo sé que tú has escuchado en la primera clase de literatura, te han hablado acerca de literatura clásica. Y te has escuchado hablar acerca de Agamenón, Menelao, Helena de Troya. Agamenón, el rey de los saqueos, es quien va a invadir Creta y Creta cae. Pero también van a tomar los aportes los cretenses. Y también en Micenas tenemos un gobierno talasocrático. ¿Por qué periodo micénico? Porque la ciudad principal es Micenas. Dice, a ver, la Liga Aquea domina Creta, pero también Troya. ¿Eso qué quiere decir, profesora? ¿Que se produce la guerra de Troya? Sí. En este periodo micénico se produce la guerra de Troya. ¿Existió la guerra de Troya? Claro que sí. Ustedes, chicos, ¿qué libro me recomiendan si yo quiero conocer un poquito más acerca de la guerra de Troya? ¿La Ilíada o la Odisea? ¿Qué me dicen ustedes? La Ilíada, ¿verdad? La Ilíada. Profesora, estos dos libros son de Homero, sí. Pero la Ilíada es donde te narra todo lo que sucede en la guerra de Troya, ¿verdad? Es más, ni siquiera te narra todo. Te narra solamente los últimos, creo que 10 años. Mientras que la Odisea te narra por lo que está pasando Ulises para llegar hasta Ítaca y ver pues a su esposa Penélope, no a su esposa fiel Penélope. Se inicia la guerra de Troya. ¿Y por qué se inicia la guerra de Troya? Por el rapto de Helena. No, eso es en literatura, pues literatura. Históricamente, ¿existió la guerra de Troya? Sí.
Pero ¿por qué se inicia la guerra de Troya? Lo que pasa es que Troya tenía el control comercial hacia el Mar Negro. Y por lo tanto, los aqueos querían ese control comercial. Y es por eso que le hacen la guerra. Y es por eso que Troya pierde. También tenemos la invasión de nuevos pueblos. Llegan los dorios, jonios y eolios. Y por lo tanto, ellos traen el hierro, traen mejores armas elaboradas a base de hierro y van a conquistar a estos aqueos. Y es así como termina el periodo micénico. Ahora, ¿por qué se denomina periodo oscuro? Ustedes saben que nosotros, los historiadores, para reconstruir la historia, ¿qué necesitamos? Fuentes materiales, escritas, orales o audiovisuales. Pero para reconstruir ese periodo, profesora, necesitamos fuentes materiales, ¿verdad? Pero resulta que los investigadores, al tratar de conocer más acerca de este periodo, dice que ellos no encontraron mucha información. ¿Por qué? Porque cuando llegaron estos pueblos indoeuropeos, arrasaron con las ciudades, destruyeron las ciudades. Los pueblos, la población tuvo que huir, buscar un lugar donde acobijarse. Es por eso que para este periodo no hay mucha información, no hay fuentes materiales la cual tú puedas estudiar. Por eso se denomina periodo oscuro. En el periodo arcaico, del 800 a 490, dice, nacen las polis. Es decir, nacen las ciudades-estados. Nace Atenas, Esparta, Megara, Corinto, Argos. Cada ciudad-estado es independiente, es una pequeña ciudad, pero esta ciudad es un estado, su propio gobernante, sus propias normas. Todas estas ciudades tienen murallas. Hay ciudades-estados que se llevan bien, hay ciudades-estados que se están peleando, se están bronqueando constantemente. De repente hay unas que los une pues la vida económica, la vida comercial. Pero ¿qué es lo que une a todos estos griegos? El idioma. Todos tienen el mismo idioma. Todos tienen los mismos dioses del Olimpo. Claro que hay dioses principales, dioses secundarios. Por ejemplo, Atenas, profesora. Tienes la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, la hija de Zeus, nacida del cráneo de Zeus. Cada uno de ellos tiene a sus dioses principales. También, por ejemplo, las costumbres, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. En estos Juegos Olímpicos, todas las ciudades-estado participan. De repente hay ciudades-estado que se están enfrentando, pero cuando empiezan los Juegos Olímpicos, ¡hey, tregua! Hay que parar. ¿Por qué? Porque en esos Juegos Olímpicos están presentes los dioses. Y el principal que viene a ser Zeus, que está observando. Así que todos tienen que participar. ¿Y qué pasa, profesora, en esos Juegos Olímpicos? ¿Cuál es el premio? El premio es una corona de laurel. Por eso, profesora, es que no es cualquier corona de laurel. Es la corona de laurel entregada por el mismísimo Zeus. Y claro, termina la competencia y nuevamente todos siguen enfrentándose de repente. También es un periodo de grandes colonizaciones. Por ejemplo, Atenas va a empezar a colonizar parte del Asia Menor. Va a empezar a llegar al litoral del Asia Menor, a fundar ciudades, colonias. Pero ojo, por ejemplo, cuando Atenas funda Mileto, lo hace con el objetivo de tener una relación comercial. Yo fundo Mileto, pero ya Mileto tiene que ver qué tipo de gobierno va a llevar, quiénes van a gobernar, cuáles son las leyes, las normas. Solamente lo que le interesa a Atenas es tener un vínculo comercial. Pero ya en el periodo clásico es la hegemonía de Atenas y Esparta. Es la consolidación de las ciudades-estados. Y las dos ciudades-estados más poderosas es Atenas y Esparta. Son considerados los ojos de Grecia. Pero también en este periodo clásico es un periodo de grandes conflictos. En este periodo se inician las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, la invasión de los macedonios hacia Grecia. Veamos Esparta.
Tenemos una primera imagen donde nos dice, mira, este es el ejército espartano. Tenemos un busto de un soldado espartano. ¿Por qué, profesora, tantas imágenes de soldados? Lo que pasa es que Esparta es una sociedad militarizada, es gobernada por una aristocracia militar. Los nobles son militares y es muy importante esta educación militar desde los 7 años de edad. Se le está inculcando a este niño, porque este niño más adelante se va a convertir en un futuro soldado espartano que va a defender Esparta. ¿Ustedes, chicos, por si acaso han visto la película 300? ¿Alguien ha visto la película 300? ¿Ninguno? Tarea para su casa. Miren la película 300. Tal cual, numeritos, no 300, 300. ¿Por qué, profesora? Claro, en tu momento, de repente estás almorzando, miras tu película, un ratito te relajas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa película no podemos rescatar un poquito acerca de cómo era la educación espartana, cómo se educa a este futuro soldado espartano. Es muy interesante, así que mírenla. Así como también les recomiendo ver esta película que se llama Los dioses de Egipto. Yo sé que para Egipto, eh, de repente para muchos de ustedes les es complicado aprenderse los nombres de los dioses, ¿no? ¿Quién es Osiris? ¿Quién es Isis? Nefertiti, Set, Top, o de repente em, Anubis. Pero en esta película, Dioses de Egipto, tú vas a ver la participación de los dioses, el enfrentamiento de los dioses. Así que, no, también, no, mírala para que puedas ubicarlos. Sigamos con nuestra clase. Esparta. El origen de los espartanos se encuentra en los dorios. ¿Quiénes son los dorios? Estos pueblos indoeuropeos que trajeron el hierro. Esparta se encuentra en la península del Peloponeso y su principal actividad económica es la agropecuaria, es decir, la agricultura y la ganadería. Pero para la pesca, bueno, también la practican. El comercio también la practican, pero su actividad más importante es la agropecuaria. Con respecto a la organización social, tienes a tres, ¿verdad? Homoioi, periecos y eilotas. Pero ¿sabes qué? Quiero aquí hacer un paréntesis. Por ejemplo, Carlos Marx, ¿qué nos decía? Él nos decía, toda sociedad, ¿ok? Toda sociedad tiene una diferenciación de clases sociales, ¿no? Y Carlos Marx no decía A, B, C, D, F, G, H, I, no, no, no. Carlos Marx te decía, en toda sociedad solamente hay dos clases sociales, la que está arriba y la otra que está abajo. La privilegiada, la no privilegiada. Los opresores, los oprimidos. En esta organización social espartana, tú te vas a dar cuenta que los que se encuentran arriba, que son los homoioi o son los espartanos, son los privilegiados. ¿Qué significa homoioi? Significa iguales. Es decir, estos homoioi son ciudadanos, son descendientes de los dorios. Ellos son grandes terratenientes. Ellos participan de la vida política, participan de la vida militar. Ellos tienen derechos, obligaciones. Ese es el homoioi. El períeco, profesora, períeco no. ¿Qué significa períeco? El que vive alrededor de Esparta. El períeco es un hombre libre que llega tardíamente a ese territorio y cuando él llega ya todo estaba organizado. Y él decidió quedarse. Él puede participar en cualquier actividad económica. Mm, ¿Tiene obligaciones para con Esparta? Sí, pero no tiene derechos. No participa de la vida política. De la vida militar, sí. Pero no solamente la vida militar no solamente es el homoioi, no, lo que pasa es que el períeco puede ser parte del batallón, parte del ejército, pero jamás va a ocupar un cargo importante dentro del ejército, porque esos cargos son reservados para los homoioi. Y el hilota, que viene a ser un esclavo. Sirviente. El sirviente, bueno, el períeco es un hombre libre, ¿ok? Es un hombre libre. Yo pago mis impuestos, todo, pero jamás participo de la vida política, ¿ok? El hilota es un esclavo. Claro que muchas veces el esclavo era como su especie de sirviente, ¿no? El esclavo. Pero ojo, en Esparta
podemos encontrar nosotros un esclavismo masificado. ¿Qué es esto, profesora? Un esclavismo masificado eh, es cuando el Estado es dueño de los medios de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, los esclavos y las tierras le pertenecen al Estado. Es decir, ya imagínate que yo soy el Estado, ¿ok? Las tierras y los esclavos son míos. Pero ustedes que pertenecen al aula 37, todos ustedes son homoyoy, todos ustedes son espartanos, todos ustedes son iguales. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el Estado? Entregarles a ustedes tierras en iguales proporciones porque todos son iguales. Y también entregarte cierta cantidad de esclavos para que puedan trabajar sus tierras. Pero recuerda, esas tierras y esclavos le pertenecen al Estado. Ese viene a ser un esclavismo masificado. Ahora, con respecto a la educación que te estaba comentando hace un momento, para los espartanos es muy importante los varones y las mujeres. Las mujeres porque ellas son las que procrean más futuros soldados espartanos. Y los varones porque se van a convertir en futuros soldados espartanos. Cuando nace un bebé, eh, eh, homoyoy, una comisión va a tu casa a tocarte la puerta y te dicen, queremos ver al recién nacido. Tú entregas al bebé, lo revisan, a ver, perfecto. Si es mujercita, te dicen, toma familia, y a partir de ahora, ustedes se hacen cargo de la educación de la niña. Si es varoncito, le devuelven y le dicen, a partir de los 7 años de edad, nosotros vamos a regresar y nos vamos a llevar a ese niño, porque el Estado se va a hacer cargo de la educación de ese niño hasta que se convierte en un futuro soldado espartano. Profesora, ¿qué pasa si nace mal? Bueno, si nace mal y encuentran por ahí, oye, mira, no le falta, no sé, una mano. Sí, perfecto. Se van hasta un determinado monte y le dicen, arrojan al bebé. Bye, bye, bebé. La naturaleza no quiso que tú nacieras y nosotros tampoco. Tiene que ser perfecto un espartano. Cuando llega a la edad de los 7 añitos, eh, se llevan al niño a una especie de campamento que son divididos de acuerdo a las edades 7, 8, 9, 10, donde este niño tiene que aprender cómo desenvolverse en el ejército, las técnicas, tiene que aprender a sobrevivir, le dan comida a las justas para que pueda sobrevivir y si no es suficiente para él, tiene que buscárselas, tiene que aprender a adaptarse, a sobrevivir, a ser hábil, porque el niño que no se acostumbra, niño que sufre, entonces simplemente se muere, porque los mejores sobreviven y los mejores se convierten en futuros soldados. Es por eso que Esparta no tenía murallas, chicos. Todas las ciudades de Estados sí tenían murallas, Esparta no. Esparta decía, nosotros no, Esparta decía, nosotros no necesitamos murallas. ¿Tú ves esos hombros que están aquí? No, mira, mira, mira. Mira estos hombros. Estos son la muralla de Esparta. Y tenían razón. En cuanto a la organización política, hay dos reyes, diarquía. Un rey que se dedica a la parte religiosa y el otro a la parte militar. Oligarquía, chicos. Gobierno de pocos, gobierno de muchos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, por el chat, a ver, quiero ver la participación de ustedes. ¿Gobierno de pocos o de muchos? ¿Qué quiere decir oligarquía? Por aquí Aldo me dice muchos. Muchos también. Jimber. A ver, ¿qué dice el resto? Oligo. Andrés Abelino dice pocos. Sí, hay que anotar. Mi vida, ya les he dicho ya. Estamos menos mal en una clase donde tú te puedes dar el lujo de equivocarte. En el examen no te debes equivocar. Ya, apunta ahí. Oligarquía significa gobierno de pocos. Poli significa gobierno de muchos.
¿Por qué gobierno de pocos, profesora? Porque en esta oligarquía los que gobiernan son los nobles militares, es una aristocracia militar. Es decir, los únicos que gobiernan son los hoy. Ellos son los que gobiernan. Jerusía son los que proponen las leyes. Es más, en esta jerusía son los ancianos espartanos quienes elaboran las leyes. Es decir, ellos han estado sirviendo desde la edad de los 17 años al Estado, ¿verdad? Hasta los 50, 60 años. Y por lo tanto, a partir de esa edad, recién van a participar ahora de la vida política. Los éforos son fiscalizadores y la PEI es la Asamblea Popular. En esa Asamblea Popular, ellos son em, los que van a aceptar las leyes, ¿no? Ellos lo que van a aceptar si va o no va la ley. ¿Y quiénes forman parte de la Asamblea Popular? Todos los espartanos a partir de los 30 años de edad. Atenas, mira, ahí tienes Atenas. El origen, ellos son descendientes de los jonios. Se encuentran ubicados en la península del Ática y la actividad económica más importante para los atenienses, el comercio marítimo. También en cuanto a la organización social, tienes en la cúspide a los atenienses, descendiente de los jonios, ciudadano, derecho político, militar, grandes terratenientes. Los metecos, ¿hasta qué ciclo era obligatorio participar? A ver, ¿estamos hablando solamente de una determinada sociedad o Atenas o Esparta? Porque si hablamos en general, es que depende, ¿no? Depende de qué es en Esparta. Hasta que Esparta cae, pues no, porque es obligatorio, siempre, siempre ha sido obligatorio. Es una de sus... eh, recuerda que su propio gobierno, ¿verdad? Es un sistema, es un gobierno aristocrático militar. ¿Cuándo dejan de enfrentarse? Cuando Esparta deja de existir, ¿no? Recuerda que más adelante, cuando estallan las guerras del Peloponeso, eh, los griegos van a ser invadidos por los macedonios. Em, tómalo como referencia, sí. ¿No? Nosotros no hemos colocado eupátridas porque al colocar eupátridas eh, conlleva a una verificación mucho más profunda. Es por eso que nosotros hemos colocado simplemente ateniense y no hemos colocado el término de eupátridas, ¿no? Pero podríamos considerarlo no similar, porque yo sé que en algunos libros que tú estás revisando de repente, otro material, colocan eupátridas, ¿ya? Pero lo correcto, lo que te van a preguntar a ti, ¿no? Es el término de ateniense. Tenemos a los metecos, ¿no? Metecos, el hombre libre, ¿verdad? En realidad, los ilotas son esclavos, ¿no? Pero escúchame, nosotros, hay diferentes tipos de esclavos, pero es eso lo que nosotros nos vamos a ver. No vamos a ver, este esclavo de repente es por deudas, este esclavo de repente es porque lo ganamos en una victoria, simplemente lo generalizamos. No estamos haciendo una purificación dentro de los esclavos porque lo correcto sería de esa manera, ¿no? Pero los ilotas mayormente son pues esclavos por guerras. Em, a ver, esclavos no son considerados mercancías. En cuanto a la organización política, es un gobierno democrático, pero no es que Atenas apareció e inmediatamente se estableció un sistema democrático, no es así. Atenas ha pasado por toda una evolución política hasta convertirse en una sociedad democrática. En un primer momento, Atenas, igual que otras ciudades, fue una monarquía. Después de una monarquía cae el rey, llega una aristocracia terrateniente. Después de la aristocracia,
llega a otro sistema de gobierno que fue una timocracia y así sucesivamente hasta convertirse en un gobierno democrático. Primero fue Atenas. Después de Atenas le siguieron otras ciudades-estados. Después de otras ciudades-estados recién fue toda Grecia. Atenas cuenta con ministros, con jueces populares, asambleas que van a proponer leyes y también hay asambleas que van a establecer, que van a aprobar las leyes. Mira estas guerras médicas. Cuando hablamos acerca de guerras médicas, yo cuando escuché por primera vez, estaba en la academia, escuché de guerras médicas, dije, ¿médicas? ¿Médicos? No, no, no. En estas guerras médicas, quienes se enfrentan son los griegos versus los persas. Pero ojo, cuando yo hablo acerca de griegos, estoy hablando en conjunto. Cuando yo hablo acerca de griegos, estoy hablando de Atenas, de Esparta, Megara, Corinto, todos ellos. Griegos versus persas, pero a los persas se les conoce como los medos. Y es por eso que se denomina guerras médicas. ¿Por qué se inicia la guerra? Quiero que observes ese mapa donde dice Imperio Persa está sombreado de todo color naranja, ¿verdad? Imperio Persa, Macedonia anaranjadito, ¿no? Bien fuerte, y por ahí, ¿no? Medio color medio moradito, ¿verdad? Que es la península de los Balcanes. Lo que pasa es que el Imperio Persa está constantemente expandiéndose territorialmente. El Imperio Persa ha tomado el control de todas las ciudades que fueron fundadas por Atenas. Ha tomado el control de todo el Asia Menor. Es decir, mira, tienes ahí a Mileto, Éfeso, y por lo tanto el Imperio Persa también quiere tener el control sobre el mar Egeo. Es decir, quiere controlar todos los puertos comerciales. Y si los persas controlan los puertos comerciales, mucho dinero. Atenas dice, yo no quiero perder el control de los puertos comerciales. Es como imagínate el día de hoy. Imagínate que todos nosotros, todos ustedes del aula 37, más su profesora, controlemos el ingreso controlemos el puerto del Callao. Imagínate controlar el puerto del Callao, chicos. Todos nos hacemos ricos, ¿verdad? ¿Por qué, profesora? Lo que pasa es que el puerto del Callao es el puerto oficial donde llegan todas las mercancías de todas partes del mundo en grandes containers. Y también todas las mercancías que nosotros queremos sacar del Perú para el extranjero tienen que pasar por el puerto del Callao. Todos los que ingresan con sus mercancías pagan impuestos, todos los que salen también pagan impuestos de importación y exportación. Imagínate controlar todos los puertos comerciales en todo el Asia Menor. Es por eso que los atenienses decían, los griegos decían, estos persas están expandiéndose mucho y nos están perjudicando a nosotros. ¿Cuál fue el pretexto? El pretexto fue la ayuda brindada de Atenas a Mileto. Mileto antes era una colonia de Atenas. Mileto le decía, Atenas, ayúdame por favor, ¿por qué me has abandonado? Y Atenas dijo, te voy a ayudar. Toma, dinero. Por ahí tengo algunos barquitos, toma. Y Mileto se levanta contra los persas. Pero imposible puede derrotarlos. Los persas acabaron inmediatamente con Mileto y es más, incendiaron Mileto. Averiguaron quién apoyó a Mileto. Atenas. Y por lo tanto, ahí estaba el pretexto para que los persas le declaren la guerra a todos los griegos. Estas guerras médicas fueron 3 grandes guerras médicas. Ojo, estoy hablando de guerras, no batallas. Batallas vas a encontrar un montón. Son 3 grandes guerras médicas. La primera guerra médica, victoria de los griegos, liderados por Atenas. Segunda guerra médica, está participando Atenas y Esparta. Profesora, pero en la segunda guerra médica no estaban Leónidas y sus 300 hombres que fueron derrotados. Sí, pero, pero esta guerra la ganaron los griegos. Tercera guerra médica también la ganaron los griegos. ¿Y qué pasó, profesora? ¿Cuál es la consecuencia de esas guerras médicas? Que los persas perdieron, reconocieron su derrota y ellos decidieron, no, ya no vamos a invadir más ese territorio. Pero como los atenienses
se quedaron en esta tercera guerra médica porque los espartanos ya no participan. Entonces Atenas se convirtió en el líder hegemónico de toda Grecia. Imagínate, ¿no? El poder, el que tiene Grecia sobre todo el comercio del mar Egeo. ¿Eso qué significa? Que hay plata, pues. ¿Y quién está gobernando en ese entonces? Está Pericles. Pericles gobierna antes de las guerras médicas, en pleno proceso de las guerras médicas y también después de las guerras médicas. La grandota, así como estas. Eh, Pericles, con este dinero, ¿no? Porque Atenas controla todos los puertos comerciales, Pericles empieza a reconstruir también la ciudad de Atenas. ¿Por qué, profesora? Porque en estas guerras médicas, los persas lograron llegar hasta Atenas y destruir la ciudad de Atenas. Pero ojo, la ciudad, pero no a la población, porque la población huyó. Así que va a empezar a reconstruir la ciudad, el Partenón. eh, eh, Vamos a ver, durante este gobierno de Pericles, que también es conocido como el ciclo de Pericles, es el auge económico, es el auge político y también cultural. Porque Pericles decía, ¿qué vamos a dejar nosotros a la humanidad para que nos recuerde? ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Es importante el dinero? Claro que sí, ¿verdad? Pero es la cultura, el desarrollo cultural. Y es ahí donde aparecen los primeros mecenas, donde te van a apoyar económicamente para que tú puedas desarrollar tu arte. Es decir, no sé, la escultura, la arquitectura, las letras. Es un gran desarrollo cultural. Pero Esparta ya estaba viendo con malos ojos, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy en contra de Atenas, que sea el líder hegemónico de toda Grecia. Es el único que se está beneficiando. Estoy en contra también de su sistema de gobierno, un gobierno democrático que es seguida por sus aliados, por la Liga de Delos. Y es por eso que Esparta también tiene sus aliados. Y por lo tanto Esparta le declara la guerra a, a Atenas. Pero ojo, cuando hablamos acerca de las guerras del Peloponeso, yo sé que mayormente no en la cabecita tenemos Atenas versus Esparta, pero en realidad es Atenas y sus aliados y Esparta y sus aliados. Es decir, es el enfrentamiento de todas las ciudades-estados. Imagínate tanto enfrentamiento, son como un aproximado de 30 años de guerra que van a estar debilitadas y va a ganar la guerra, es Esparta. Por un pequeño periodo se va a convertir en el líder hegemónico. Pero, ¿líder hegemónico de qué? De ciudades arruinadas. Y es ahí donde el rey de los macedonios, Filipo II, llega a invadir a los griegos. El hijo de Filipo II es Alejandro Magno. Magno significa grande, Alejandro el Grande. Y ahí está su caballo Bucéfalo. Y hay una historia con Bucéfalo también, ¿verdad? El caballo más bravo de ese entonces, que de niñito empezó a controlarlo. Eh, Alejandro Magno, él admira a los griegos. Él dice, ¿no? Él admira el desarrollo cultural, el desarrollo político. Él admira a sus héroes. ¿Por qué, profesora? Porque uno de sus maestros es Aristóteles. Él ha sido educado por Aristóteles. Es por eso que cuando él llega al poder luego de la muerte de su padre, él no acaba con los griegos. Es más, él los apoya para que nuevamente Grecia restaure ese esplendor que siempre había tenido. Pero como él es un militar, para él lo más importante es seguir conquistando más territorios y lo va a lograr. Si tú te das cuenta, mira ese mapita. No solamente es Macedonia, es todo el Asia Menor, es Egipto, mira, todo ello en poco tiempo. ¿Y qué pasó, profesora? Porque yo estoy observando en este mapa la división, dice del imperio. Lo que pasa es que cuando él muere, eh, sus generales, eh,
van a querer tomar el poder, van a matar a sus esposas, a sus hijos, y por lo tanto se van a dividir el imperio. Tienes ahí Egipto para Ptolomeo, Persia para Seleuco, Macedonia para Antígono. Pero lo que él trató de hacer en vida fue unir estas dos culturas, de Occidente y Oriente. A ver, veamos Roma, chicos. A ver, vamos a ver la primera pregunta. A ver, ¿qué marcaría esto en la primera pregunta? A ver, todos, la primera pregunta. Un minuto, a ver, un minuto para la resolución de esta primera pregunta. ¿Qué marcarían ustedes? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, todos trabajando. Mm, Andrés ya me dijo, profesora, la una y la C. ¿Todos de acuerdo o por ahí se ha equivocado? De repente tu compañero. Cuatro, a ver. Ok, la C, ¿verdad? Mira. Dice, la C dice dos en romano. Dice, la guerra de Troya se produjo por el control comercial. Ah, eso viene a ser la época micénica, ¿verdad? Micénica, ok. Después sigue la 5. Nacimiento de comunidades autónomas y autosuficientes. Estamos hablando el nacimiento de las polis, ¿verdad? Después dice 4. Los persas, esas son las guerras médicas. 1. Atenas logra su máximo esplendor durante Pericles, claro, después de las guerras médicas. Y 3. Ya viene a ser, pues, los macedonios cuando invaden, ¿no? Cuando invaden Grecia. Muy bien, la 1 la sé, muy bien, la 1 la sé. Vamos por Roma. Roma está dividida en tres periodos: una monarquía, una república y un imperio. En la monarquía gobierna un monarca, un rey, ¿verdad? Un rey, y por ahora ese rey gobierna porque los dioses le permitieron gobernar. Bueno, sí. Y es más, en esta monarquía tenemos también la leyenda de Rómulo y Remo, perdón, de la leyenda de Rómulo y Remo, ¿verdad? Que son rescatados y amamantados por una loba. Y ahí está la loba, profesora. Mm, Tal cual no es, ya, no es literal, ya no es que, mira, profesora, de verdad la loba los amamantó, no. Lo que pasa es que cuando hablan acerca de una loba, hacen referencia pues a una mujer de la vida fácil, que los va a criar. Pero después ya ellos van a averiguar, pues, no, cuál es su verdadero origen, ¿verdad? Ya nosotros en colegio nos han hablado acerca de la leyenda de Rómulo y Remo. Pero, ¿sabes? Esta leyenda es importante porque justifica el origen divino de Roma. Porque Roma no fue fundado, pues, por dos personas que pasaron por ahí, sino que fue fundado por los hijos del dios Marte. Es por eso que cuando nosotros hablamos acerca del imperio incaico, también se habla pues de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Quiénes eran Manco Cápac y Mama Ocllo, chicos? ¿Quiénes eran? Dos personas, profesora. Claro, dos personas, pero ¿hijos de quién? ¿Recuerdas? Hijos del dios Sol. ¿Eso qué significa? Que los incas son de origen divino, ¿verdad? Claro, son hijos del dios Sol, los dos. A ver, república, estamos hablando acerca de el poder, el predominio de las instituciones, el Senado, las magistraturas, las asambleas, el imperio, el emperador, profesora, claro, el emperador. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre monarquía e imperio? Que el emperador, ¿ok? En el imperio se cuenta con un ejército profesional y que están en constante expansión territorial. La monarquía no, la monarquía tú solamente tienes el control de un determinado territorio, ¿no? Y entre ambos se respetan. En cambio, en el imperio no, con constante expansión. Tienes
el primer periodo, que está dividido en dos dinastías, latinos y etruscos. En cuanto a su organización social, en la cúspide, si te das cuenta, no está la élite, los privilegiados, los patricios, que son descendientes de los primeros pobladores. Ellos son la nobleza territorial, son los ciudadanos que tienen derechos políticos, que participan en la vida militar. Ellos son patricios, ¿ok? El plebeyo es aquellas personas que llegan tardíamente, que son parte del pueblo, que tienen deberes, no tienen derechos. Ellos no participan en la vida política. Pero en la diapositiva que nos han colocado, obtuvieron derechos progresivamente, pero van a obtener derechos, pero no en el periodo de la monarquía. Lo van a obtener recién en el periodo de la república. Monarquía no. Y el cliente es un plebeyo protegido por un patricio. Es decir, es un plebeyo que toca la puerta del patricio y le dice: Patricio, yo quiero que tú seas mi protector. Y a cambio de ello, yo te doy mi fidelidad. Y si el patricio quiere, dice: ya, perfecto, no hay problema. Es más, yo te voy a aceptar como mi hijo. Vas a vivir dentro de mi casa. Vas a poder compartir conmigo. Le da un anillo, que es como su especie de DNI, pues. Porque él, donde vaya, él siempre va a mostrar ese anillo. Ya, mira, este anillo le corresponde al patricio tal. No te metas con él. Y el esclavo, que es una cosa que habla, que es una mercancía. En el periodo de la República, que se inicia del 509 al 29 a.C., tenemos instituciones como el Senado. El Senado es el Parlamento o Congreso que se encarga de proponer leyes. En el Senado, en un primer momento, el único que podía participar dentro de ese Senado era el patricio. El plebeyo, profesora, no. Pero ya cuando este plebeyo va adquiriendo derechos, recién, ¿no? Va a formar parte del Senado, pero en un primer momento no. Este asesora al magistrado y también representa al Estado. Es decir, este senador va a un determinado pueblo. Yo vengo en nombre de Roma, yo represento a Roma. Tienes también las magistraturas, son cargos públicos. Por ejemplo, tienes al dictador, censor, tribuno, edil, pretor, cuestor. Cuando yo hablo acerca de dictador, ojo, el concepto es muy diferente. Una cosa es el concepto de dictador en Roma y otra cosa es el concepto de dictador en la actualidad. ¿Qué pasa si yo digo el día de hoy: oye, ¿sabes qué? El presidente Castillo es un dictador. ¿Qué es lo que yo entiendo por dictador? Un dictador es aquella persona que está en el poder mediante la fuerza. Este dictador no respeta las leyes del Estado. Este dictador se bajó al Congreso. Este dictador controla a todos los jueces, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo se va a quedar en el poder, porque se está quedando de manera autoritaria, ¿no? Un tirano, profesora, ¿verdad? Esto es lo que entendemos nosotros el día de hoy. Pero ojo, el término de dictador para Roma es diferente. Este cargo, este cargo público se entrega a una determinada persona cuando Roma está en peligro. Supongamos que una guerra. Si Roma está en una guerra, no vamos a estar llamando a reuniones, debatiendo qué hacer. No, no, no. Hay que darle todo el poder al dictador, pero solamente por 6 meses. En esos 6 meses, él tiene poder absoluto. Termina los 6 meses, lo llaman. Si nuevamente se establece el Senado, lo llaman. ¿Qué has hecho? Le piden explicaciones y él da su descargo. Y si él ha actuado bien, perfecto, pero como estamos en guerra, te damos el poder 6 meses más. Pero si es todo lo contrario, a ver qué has hecho. Nos hemos dado cuenta de que tú has estado aplicando leyes que solamente te han favorecido a tu persona, a tu grupo. Entonces, esa es una traición a Roma. Y por lo tanto, tu pena es la muerte. Ese es el dictador para Roma.
El censor, entre varias de las funciones que tiene, es, es censar, el edil, controlar, gobernar la ciudad, el cuestor se encarga de cobrar el tributo, el pretor es el gobernante de una provincia y el tribuno de la plebe, es el derecho que va a lograr el plebeyo. Basta con que con ese tribuno de la plebe esté en el Senado y diga, yo estoy en contra de tal ley que propone tal Patricio porque está perjudicando a los plebeyos. Y basta con que el tribuno diga que no se aplica, no se aplica. El cónsul, que es un cargo compartido, ya tienes ahí un patricio y un plebeyo, que es lo que hizo con el tiempo. Y los comicios que son asambleas. Em, yo te estaba comentando que este plebeyo va a obtener derechos con el tiempo, ¿verdad? Este plebeyo reclamaba. Este plebeyo decía, yo quiero tener derechos, yo pago tributo, yo voy a la guerra, yo muero en el campo de batalla por Roma. ¿Y por qué no me reconocen los mismos derechos que los patricios? Ellos reclamaban y reclamaban, pero ¿sabes qué? Los paseaban. Es más, recuerdo un caso que leí. Dice que había ay, se me fue el término, un, un plebeyo que se hacía cargo de 100 soldados. No me acuerdo ahorita, pero no me acuerdo ahorita el término que se le coloca. La cuestión es de que este plebeyo va al Senado, habla al Senado y varios lo reconocen y dicen, oye, este es tal persona, ¿no? Sí, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Por qué está todo vestido de esa manera, ¿no? Y lo escuchan. Y no, no es centurión, creo que es. Ya. Y, 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 mm, y él habla, él dice, mira, yo he peleado en tal guerra, por Roma, le empieza, ¿no? A dar a conocerse. Y él dice, pero resulta que cuando yo he ido a pelear por Roma, me he tenido que endeudar, me he tenido que prestar dinero y yo no he podido pagar esa deuda. Y como no he podido pagar esa deuda, cuando yo he regresado, resulta que esa deuda ha ido creciendo. Y las personas a quienes de quien yo me he prestado, estas personas me han quitado mis tierras, mis animales, mis hijos, se han convertido en esclavos por deudas. Es más, me han quitado mi esposa. Y me han dejado a mí al último diciendo, consigue dinero para pagar tu deuda, porque si no lo consigues, tú también te vas a convertir en un esclavo por deudas. Y por ahí, no, sí, tienes razón, pobrecito, no, pero ahí quedaba. A ver, pregúntenme yo, pregunta para todos ustedes. Imagínate que el día de mañana inicia la guerra con Chile y a todos ustedes los mandan a la guerra. ¿Quién paga los gastos de guerra, chicos? ¿Ustedes o el Estado? A ver, pregunta para todos ustedes. ¿Quién paga el gasto de guerra? Es decir, el armamento, el uniforme, la comida, el Estado, ¿verdad? Claro. Nosotros, bueno, yo supongo que tu compañero dice, bueno, nosotros porque nosotros a través de nuestras contribuciones, ¿no? Le damos al Estado, ¿no? Y el Estado se que redistribuye, ¿no? Pero en sí es el Estado, ¿verdad? No es que yo, o sea, me voy a la guerra, me voy a prestar, ¿sabes qué? Me voy al banco a prestarme 5.000 soles para comprarme un uniforme. Es el Estado, ¿verdad? A eso me refiero. Pero resulta que en, en un inicio en Roma, quien costeaba todo el gasto de guerra era el plebeyo. Y este plebeyo decía, mira, se presta para ir a la guerra, para poder costear la guerra, y encima cuando regresa, tiene una deuda que no ha podido pagar porque estaba en plena guerra, y encima le han quitado sus tierras. Es por eso que los plebeyos reclamaban, reclamaban, y no les hacían caso. Hasta que, dijo, hasta que estos plebeyos reunidos dijeron, ah, no nos quieren dar, no nos quieren dar derechos, perfecto, nos vamos, pues nos vamos. Decidieron irse de Roma. Todos ellos agarraron sus cositas y dijeron, nos vamos. Nos vamos a un lugar para fundar.
una ciudad y tener los mismos derechos. Que se fueron. Y cuando estaban retirando, los patricios se reunieron y dijeron, oye, ya no son amenazas, de verdad se están yendo. Pero ellos no se vayan, pues no se vayan, ya. Prometemos que a partir de ahora le vamos a entregar derechos. Y eso sí como van a ganarlos. Por ejemplo, el tribuno de la plebe. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas, que es la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. La ley Canuleya, matrimonio entre patricio y plebeyo. O sea que, profesora, el plebeyo pobre se va a casar con el patricio rico. Eh, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando yo hablo acerca de un plebeyo, no significa que el plebeyo tenga que ser rico o pobre. Hay plebeyos ricos, plebeyos pobres, plebeyos que tienen más o menos de dinero. Encuentras a diferentes tipos de plebeyos. Pero esa ley Canuley especialmente es para el plebeyo rico. El plebeyo rico quiere participar en la vida política y por lo tanto, él no puede participar directamente. Tiene la plata, sí, pero no tiene el apellido, no es noble. Y es por eso que gracias a esta ley Canuleya, entonces el plebeyo rico por ahí se contactará con un patricio pobre. Oye, Patricio, tú tienes el apellido, pero estás en la ruina. Yo tengo dinero. Tú quieres dinero, yo quiero tu apellido. Y por lo tanto, habrán pues acuerdos matrimoniales con el objetivo de que este plebeyo rico llegue al poder. Tenemos la ley Licinia y también la Ogul. Roma a su vez también está creciendo territorialmente, se está expandiendo. Logró tomar el centro y el norte de toda Italia, domina también el Mediterráneo occidental, domina también el comercio marítimo. ¿Y sabes a quién le quita ese comercio marítimo? A Cartago. Se inicia una guerra entre ambos. Es una guerra, son las guerras púnicas. Las guerras púnicas entre Roma y Cartago. ¿Y quién gana? ¿Y por qué, profesora? Por el control del Mediterráneo. ¿Y quién gana? La gana, pues, el Mediterráneo occidental. ¿Y quién la gana? La gana Roma. Pero no es suficiente para Roma. Y es por eso que va a conquistar el Mediterráneo oriental también. Va a derrotar a los macedonios, a Pérgamo, Siria y a Egipto. Roma se está expandiendo territorialmente, está obteniendo riqueza, está obteniendo prisioneros. Pero así como Roma está creciendo, hay varios militares que están conquistando territorios para Roma, pero con el objetivo de repente de tener un cargo importante como convertirse de repente en cónsul. Crece territorialmente, económicamente, pero también empieza a resquebrajarse ese sistema de gobierno, porque los militares que están eh, conquistando territorios quieren llegar al poder y se están enfrentando también entre ellos. O sea que también se inicia la crisis de la vida republicana. Justo en este periodo de la República también se forma, pues, se da esta reforma agraria, liderada por estos dos hermanos, Tiberio y Cayo. Estos dos hermanos postularon para convertirse en tribuno de la plebe, pero ojo, en diferentes años. Dice que Tiberio Graco, cuando él regresaba de las guerras púnicas, él decía, el único que se beneficia de las tierras que está ganando Roma son los patricios. ¿Y el plebeyo qué? Al plebeyo lo explotan. El plebeyo va a la guerra. ¿Y qué le dicen en plena guerra? Pelea por tu casa, por tus tierras, por tus dioses. Pero eso es mentira, porque el plebeyo pobre ni siquiera tiene casa, ni siquiera tiene un lugar donde acobijar a su familia. Y es por eso que él dijo, hay que entregar tierras a los plebeyos. Él propuso la ley agraria. Y por proponer la ley agraria, ¿qué le pasó? Mataron a Tiberio. Su hermano Cayo, ¿qué hizo Cayo Graco? Él cuando se convirtió en tribuno de la plebe propuso la ley frumentaria, es decir, la venta de trigo a bajo costo, pero para los plebeyos. Y por proponer esa ley, ¿qué le pasó? También lo mataron. En este periodo nosotros vamos a ver
el enfrentamiento por el poder. Recuerda que ahora el plebeyo rico ha logrado llegar al Senado. Se están formando grupos de patricios, grupos de plebeyos, quienes se enfrentan por el poder. Y es por eso que se inician las guerras civiles. Esta primera se inicia entre el enfrentamiento entre Mario y Sila. Sila derrotó a Mario. Sila empieza a perseguir a todos los plebeyos. Es por eso que era ya, eh, era muy, el enfrentamiento era muy directo. Es por eso que para llegar a un equilibrio dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya no hay que enfrentarnos directamente, hay que compartir el poder. Es por eso que se permite la creación de este primer triunvirato, el gobierno de 3 personas que representan a determinados grupos: Julio César, Pompeyo y Craso. Julio César, él, si bien pertenece a una familia aristocrática, Julio César quiere, apoya a los plebeyos. Con Pompeyo se llevan bronca, pero es más, tratan de limar las asperezas y es por eso que Julio César casa a su hija con Pompeyo. Y tienes a Craso, un militar también experimentado que está conquistando territorios, pero el primero que sale de la escena política es Craso, matan a Craso. Julio César y Pompeyo nuevamente vuelve el enfrentamiento entre ambos. Pompeyo se escapa, se va a Egipto y en Egipto encuentra su muerte. ¿Por qué? ¿Lo cansó Julio César? No. Lo que pasa es que en Egipto se encontraba el hermano, estaba gobernando el hermano de Cleopatra y el hermano mata a Pompeyo. Julio César era el único hombre más poderoso de Roma. Y Julio César sí iba a establecer leyes que favorezcan a los plebeyos. Y por proponer ello, los patrios estaban tramando cómo matar a Julio César. Y lo logran. Mataron a Julio César. Para evitar la continuidad de este enfrentamiento, se establece otro segundo triunvirato. Van a elegir a Octavio como sucesor de Julio César. Octavio era el sobrino, realmente era el sobrino de Julio César, pero Julio César lo tomó como hijo adoptivo, el más pequeño, el más chibolo, ¿no? Octavio tenía 18 años aproximadamente, 17, 18 años. Marco Antonio Lepido decía, como es chiquillo y no tiene experiencia política ni militar, lo vamos a manejar a nuestro antojo. Pero se equivocaron. Ahí está Octavio, Marco Antonio Lepido sale de la escena política porque se convierte en sumo sacerdote. Marco Antonio se va a Egipto y es ahí donde conoce a Cleopatra. Cleopatra lo envuelve, se deja envolver. Y por lo tanto, Octavio le dice, no, mira, Marco Antonio lo hemos enviado para gobernar Egipto. Y resulta que Marco Antonio se ha aliado a Cleopatra y nos están declarando la guerra. Se produce el enfrentamiento entre Octavio versus Marco Antonio y Cleopatra. ¿Quién gana? Octavio. Mi rey. Octavio, yo no soy rey. Mi cónsul. Yo no soy cónsul. Mi dictador. No, tampoco soy dictador. Entonces, ¿cómo te llamamos? Yo soy el imperador. Y es ahí donde nace el término de emperador. Tenemos tercera etapa, imperio. Pero si tú te das cuenta, el imperio está dividido en dos. El alto imperio, que viene a ser el auge de Roma, y el bajo imperio, que viene a ser la decadencia de Roma. En este auge de Roma, chicos, hay un momentito. En la separata corrige, ¿ok? En la separata, Caracalla en realidad forma parte del Alto Imperio, ¿ok? Colocas Caracalla forma parte del Alto Imperio. A ver, profesora, si Augusto, perdón, si Octavio ganó, entonces, ¿por qué no está Octavio? Yo estoy observando que el primer emperador es Augusto. Lo que pasa es que él se cambia de nombre por la de Augusto. Él va a gobernar por 40 años Roma. Y por lo tanto, ¿no? Es un régimen estable, te dice. Con él se consigue la Pax Romana. ¿Cómo Pax Romana? ¿Qué es Pax Romana? Pax Romano, también Pax Romana. Es un periodo de estabilidad interna. ¿Y esto qué permite? El desarrollo económico y también expansión territorial
y también el desarrollo cultural durante el siglo de Augusto. Augusto decía, oye, necesitamos desarrollarnos culturalmente también. Los griegos tuvieron a su Homero, tuvieron a su Ilíada y Odisea, y Roma no se puede quedar atrás. Si Grecia tiene a su Homero, Roma tiene su Virgilio. Si Grecia tiene a su Ilíada y Odisea, ¿Roma qué tiene, chicos? ¿Recuerdan? ¿Qué tiene Roma? A su Eneida. Después tenemos a Trajano, que con él se logra la máxima expansión territorial, Caracalla, que otorga ciudadanía a los hombres libres. Y en el Bajo Imperio tienes a Constantino I. En su gobierno se establece el Edicto de Milán, y este edicto establece la libertad de cultos. Es decir, a partir de ese momento ya no se van a perseguir a los cristianos. Hay una tolerancia religiosa. Dice, el poder concentrado en Roma y en el emperador, claro. Y a su vez también cambia de capital. Tú sabes que siempre la capital del Imperio Romano fue lo que el día de hoy viene a ser la península itálica, pero la cambia por la península de los Balcanes. Ahí se funda la ciudad de Constantino, lo que más adelante tú vas a conocer como Constantinopla. Teodosio, mediante el edicto de Tesalónica, establece el culto un solo culto, ¿no? El cristianismo, por sobre todo. Y a su vez también es Teodosio quien divide el imperio entre sus dos hijos, entre Honorio y Arcadio. Aparece el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y el último emperador de Roma de Occidente es Rómulo Augustulo. Él deja el poder a la edad de los 10 añitos. 10 añitos, profesora, 10 añitos. Llegan los pueblos bárbaros y sacan a Rómulo Augustulo. A ver, chicos, desarrollamos la pregunta número 2. ¿Cuál sería tu clave para la número 2? A ver, ahí está. Clave, por favor. ¿Casita? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo con la casita? Ahora vamos a ver. Dice, después del último rey etrusco se inició una nueva etapa de gobierno en Roma, es decir, la República. Este sistema buscó evitar el personalismo de los reyes y una mayor participación de los ciudadanos romanos en las decisiones de gobierno. Sobre este periodo, establezca lo correcto, ¿verdad? A ver, número 1 dice, el gobierno se organizó en torno a 3 poderes, ¿sí? Los plebeyos fueron obteniendo paulatinamente reconocimiento de sus derechos en la República, sí. 3 dice, ¿la expansión territorial generó una distribución igualitaria de la riqueza? No. En la expansión territorial, quien siempre se va a beneficiar es la élite. Al soldado, tú has ilusión con nosotros, toma todo también lo que te... 4. El fortalecimiento de las figuras militares por constantes campañas bélicas, sí. Entonces la número 2 sería la C de casita. Continuemos, a ver, con invasiones germanas. A ver, estas invasiones germanas es la primera oleada de pueblos bárbaros, que son los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los anglosajones, los vándalos, ¿ok? Estas invasiones germanas, ahí la encuentras. Mira tu diapositiva. Tienes ahí a francos, aquí están los francos, vándalos, ostrogodos, visigodos, ¿verdad? Aquí están los germanos. Pero yo al observar este mapa puedo ver, profesor, mira, veo acá flechitas.
Eso quiere decir que estos pueblos germanos van a invadir Roma de Occidente. Esto es Roma de Occidente, mira. Esto de verde es Roma de Occidente y esto de amarillo es Roma de Oriente. Recuerda que Constantino dividió el imperio entre sus dos hijos, para Honorio y para Arcadio. El último emperador de Roma de Occidente fue Rómulo Augustulo, un niñito de 10 años, el emperador de 10 años. Ahora, profesora, ¿por qué en algunos libros no vemos, dice, invasiones germanas, no dicen invasiones bárbaras? Lo que pasa es que los romanos decían, todos los que viven fuera de Roma son bárbaros. No los entendemos ni siquiera qué hablan. Lo único que dicen, bar. Esos pueblos viven olvidados, ¿no? Esos pueblos no tienen cultura, esos pueblos no tienen leyes, eh, no hablan latín, no tienen civilización, no tienen una gran civilización como nosotros. Pero son estos pueblos germanos quienes van a invadir Roma de Occidente y Roma de Occidente va a caer. ¿Cuándo, profesora? 476 después de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué llegan? ¿Cuál es la causa de que de que estos pueblos germanos lleguen a Roma de Occidente? Ojo, yo estoy hablando solamente de la caída de Roma de Occidente, de Oriente no, porque Oriente sobrevive 1000 años más. Eh, Primero, la población germana crece, la población necesita alimentarse y resulta que en el lugar donde ellos están no hay lugares productivos, no hay tierras productivas. Es más, hay un cambio climático para el siglo IV y es por eso que las tierras más productivas, ¿dónde las encuentras? En Roma de Occidente. Ellos en un primer momento ingresan pacíficamente. Hay una migración pacífica donde ellos le piden permiso al emperador. Emperador, permíteme ingresar a Roma. Y el emperador dice, tú ingreses. Muchos de ellos se van a convertir en colonos, van a alquilar tierras, van a practicar la agricultura. Muchos de ellos van a formar parte del ejército. Es más, hasta asesores del emperador. Pero eso es cuando ingresan pacíficamente. Pero cuando ya ingresan a través de la fuerza es cuando ellos son atacados por el rey de los hunos, por Atila, por el azote de Dios. Don pisa mi caballo, no vuelve a crecer hierba fresca. Mira, justo aquí tienes la imagen, ¿no? Los hunos y los pueblos germanos, que voy a esperar a que el emperador me dé permiso. Ahí vienen los hunos, corre, corre por tu vida. Así que ingresa a través de la fuerza, porque estos hunos, ellos arrasan con todo. No solamente se enfrentan con el ejército. Una vez que derrotan al ejército enemigo, van a sus pequeñas aldeas, matan mujeres, niños, ancianos, queman tus tierras, queman todo, no queda nada de ti. Así que estos pueblos bárbaros acaban con este imperio, derrocan al último emperador, acaban con el aparato político. Muchos de estos tricios, patricios, plebeyos, salen de la ciudad, escapan, a- se van al campo, a sus haciendas. Mira esa segunda imagen. El imperio bizantino sigue ahí parado, mira, sigue ahí. Pero ahora mira, esto ha cambiado. Ostrogodo, Franco, Visigodo, Vándalo. Porque eso qué quiere decir que los germanos mataron a toda la población de Roma de Occidente. No, pero lo que pasa es que ya no existe el poder imperial. Han arrasado con las instituciones. Y por lo tanto, cada uno de esos patricios que se ha ido a refugiarse en su casa de campo, tiene que vérselas cómo defender su casa. Y cerca donde ellos viven, llegan pues de repente pueblos bárbaros que se van a instalar también ahí. Y quieras o no, con el tiempo va a haber una fusión de estas culturas. Los romanos hablan latín. El pueblo bárbaro dice, ¿qué hablarán? Bárbaro, nada más escucho hablar. Hay una fusión de lenguas. Las dos culturas se van conociendo, ¿no? En los romanos, ¿no? ¿Qué significa tal cosa? ¿Por qué hablan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo
castigan cómo se da una sanción de repente. Están aprendiendo ambos. Pero también hay tiempos en los cuales se están enfrentando, hay tiempos también de tregua. Se sigue difundiendo el culto del cristianismo, bueno, el culto, el único Dios, pues, ¿no? El cristianismo, y hay una ruralización de la economía. Tenemos el Imperio Carolingio. En este Imperio Carolingio le corresponde a Carlomagno. Observa esa imagen. En esa imagen, profesora, yo observo a un hombre, ¿verdad? Que le está colocando la corona a otro. Bueno, ese hombre que le está colocando, ese es el Papa, León III. Carlomagno está arrodillado, le están colocando la corona. Y a un grupo de nobles. Carlomagno es coronado en el año 800, en Navidad, es decir, en diciembre. Cuando a él lo corona, el Papa le dice, tú eres el nuevo rey del Imperio Romano de Occidente. Tú eres el rey de los patricios y el rey de los plebeyos. Eso es lo que le dice el Papa. Em, Vamos a ver primero los antecedentes del Imperio Carolingio, ¿ok? Eh, el, el origen del Imperio Carolingio se encuentra en el Reino Franco. Quiero que observes al costado, Reino Franco. Aquí se mira. Pero el Reino Franco se ubicó donde el día de hoy sería Francia, ¿no? Sí. Y en ese Reino Franco tenemos al rey Clodoveo. Clodoveo es el primer rey bárbaro que se va a bautizar, que va a aceptar la religión cristiana. Y él, al aceptar la religión cristiana, la Iglesia Católica le dice, eres uno de los nuestros. Aceptamos tu gobierno. Y ahora vas a pelear junto con nosotros en contra de todos los pueblos bárbaros. Y es por eso que Clodoveo funda la dinastía merovingia. Su descendencia eh, son los reyes holgazanes. ¿Pero así se los llamaba? Sí. ¿Por qué reyes holgazanes? No, el mismo término, ¿no? Holgazán. Es decir, estos reyes holgazanes vivían como rey, disfrutaban como rey, pero en realidad quien se hacía cargo del gobierno, del ejército, de la administración, eran los mayordomos. Y uno de estos mayordomos viene a ser el padre de Carlomagno, llamado Pipino el Breve. Cuando la Iglesia Católica estaba en peligro, porque iba a ser invadida por el reino, por los lombardos, la Iglesia le pidió ayuda a Pipino y Pipino fue rápidamente a apoyarlo. Y la Iglesia le decía, te debo una, Pipino. Y Pipino se la va a cobrar. Pipino tiene muy buenas relaciones con la Iglesia, es muy católico, muy cristiano, ¿no? Y Pipino le dice al Papa, Papa, ¿quién tiene más poder? ¿O quién es el verdadero rey? ¿Quién ha tomado el poder porque lo ha heredado? ¿O el que realmente gobierna, se hace cargo de la administración del reino? Y la Iglesia le dijo que se hace cargo del reino. Y ese era Pipino. Así que Pipino lo que hace, la Iglesia está a mi favor. ¿Sabes qué? Él derrocó al último emperador, Hilderico III, un rey holgazán. Y es ahí donde Pipino va a establecer la dinastía carolingia. Pipino tiene dos hijos, Carlomán y Carlomagno. Carlomán se muere, y es por eso que todo el poder se la da a su hijo Carlomagno. Y es con Carlomagno que se inicia el imperio carolingio. Cuando Carlomagno lo coronan rey de Roma de Occidente, pero Roma de Occidente no existe. Claro, no existe. Pero la idea era de que Carlomagno derrote a todos los pueblos bárbaros y nuevamente se vuelva a reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Y a su vez también el otro objetivo que tiene Carlomagno es difundir el cristianismo. A ver, veamos la organización, dividida en condados, ducados y marcas. Ducados gobernados por un duque, condados por un conde, marcas por un marqués. Las marcas son provincias límites, provincias militarizadas.
Por ejemplo, una de estas marcas, mira, vamos a utilizar como referencia este mapita, ¿ok? Mira, antes de ser dividida, yo sé que acá tú estás observando, profesora, no está dividida entre el reino de Carlos, los Caringia, reino de Luis, ¿verdad? Claro. Pero antes de ser dividida, todo esto era el imperio de Carlos Magno. Y por aquí había una marca, la marca Hispania. Si tú te das cuenta, lo que está sombreado de color blanco son pueblos bárbaros. Aquí estaba una marca Hispania, que era una provincia fronteriza, militarizada, porque si ataca a estos bárbaros, ellos están preparados para repeler el ataque. Y aquí también. Esas son las marcas. Los condados son unas provincias internas y los ducados como una especie de departamento. El Misidominici es el supervisor, es el representante del rey. Él es el que lleva las leyes. Imagínate, Carlos Magno se encuentra en la capital y él da cierto edicto. Es el Misidominici que se encarga de llevar esta ley eh, a todo el imperio de Carlos Magno. En lo cultural, retorno a los estudios clásicos, el trivium quadrivium. Profesora, ¿qué es esto? Son los estudios clásicos como por ejemplo la oratoria, las matemáticas, el arte, y también se crean escuelas. Palatina a palacio, convento al convento, parroquial parroquia. Pero en las parroquias es ahí donde se crea la educación especialmente para el pueblo, dentro de las parroquias. Pero esta educación tiene un objetivo. eh, el objetivo es de mantener a raya, obvio, a la población, donde se le va a enseñar una educación, pero memorística, no solamente repetir. Y a su vez también eh, tener que servir fielmente, pues, a la Iglesia Católica, ¿no? Ese es el objetivo de esta educación a la población. Cuando Carlomagno muere, chicos, el trono le hereda a su hijo Luis el Piadoso. Pero a su vez su hijo tiene tres hijos y son los nietos de Carlomagno que se empiezan a pelear por el poder. Al enfrentarse, después de mucho tiempo, ellos deciden dividirse el imperio. Y es por eso que a través del Tratado de Verdún se divide entre los tres. ¿Y qué pasa cuando se divide? Mm, trae como consecuencia el debilitamiento del poder central. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no hay un solo monarca, sino que ahora no, se ha dividido el reino, el imperio. Pero ¿sabes qué? También es el poder que va ganando estos señores locales, estos nobles. Estos nobles con Carlomagno calladitos, no decían nada, porque sabían que Carlomagno tenía un gran poder, pero con su hijo, con Luis el Piadoso, nada que ver igual que su padre, no se parece a su padre. Además, Luis el Piadoso, para evitar el levantamiento de los nobles le pedían tal cosa. No te preocupes, yo te doy. ¿Quieres tierras? Toma, te doy tierras. Y es por eso que los nobles dicen, ay, mira, él es débil, ¿no? Él da todo. Y es por eso que eh, ahora que estos nietos se han dividido el imperio, se sigue con lo mismo. Y a eso súmale la llegada de pueblos bárbaros, la segunda oleada de pueblos bárbaros que llegan por mar, los vikingos, los magiares, los sarracenos. Son, eh, en realidad todos son vikingos, ¿no? De diferentes zonas. Vienen con el objetivo de robar, con el objetivo de tomar prisioneros y venderlos en otros lados. Ahora que el reino está debilitado, por ejemplo, el reino de Carlos en Francia decía, ¿qué hago ahora? Duque, conde, marqués, esas tierras yo te las entrego a perpetuidad. Ya no me pertenecen, te las entrego a ti, defiéndelas, por favor. Y es ahí como desaparece el poder central y aparece el poder de varios señores nobles, de varios señores locales, lo que más adelante vamos a conocer como pequeños señores feudales. El Imperio Bizantino, este es Roma de Oriente. Profesora, ¿por qué Roma de Oriente sobrevive 1000 años más?
porque Occidente cae en 476. El Imperio Bizantino cae en 1453. ¿Por qué sobrevive un aproximado de 1000 años más? Porque Bizancio tiene eh, un gran ejército, porque Bizancio ha construido una gran muralla para evitar el avance de los pueblos bárbaros y porque Bizancio prefiere llegar a acuerdos económicos con los hunos. Unos, ¿para qué pelearnos? Atila, ¿para qué no voy a pelear contigo? Yo te pago todo el tributo que tú quieras, pero no me invadas. Pero aún así no me confío, por eso construyo mis murallas y tengo un ejército bien preparado. Porque practican la diplomacia, porque el Imperio Bizantino va a diferentes reinos para tener acuerdos políticos, comerciales. Nos dice, una de las características dice César o papismo. No entiendo, profesora. Lo que pasa es que va a llegar un momento en el cual en el Imperio Bizantino el emperador se va a convertir también en papa. Es decir, que cumple dos funciones, sí. ¿Pero cuándo? ¿O cómo? ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando Roma se divide en dos, Roma de Occidente y Roma de Oriente, la Iglesia Católica que se encuentra en Roma, ¿verdad? Bueno, en la península itálica, tiene el poder de toda Europa, de todos los cristianos que están en toda Europa, ya sea Occidente y Oriente. Pero resulta que como la Iglesia está ganando cada vez más poder, la Iglesia quiere controlar el poder político en Bizancio. Y es por eso que se han ganado problemas con los gobernantes en Bizancio. Y no ha sido de un momento a otro, sino que ya ha habido enfrentamientos constantes. Es por eso que el rey, el emperador de Bizancio dijo, o sea que esta iglesia quiere tomar el control donde no le corresponde. Es por eso que el emperador de Bizancio va a decidir cortar con la iglesia católica de Occidente y va a crear su propia iglesia, llamada la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Y es más, a partir de ese momento, él se convierte también en el papa de esa Iglesia Cristiana Ortodoxa. Eh, ¿Por qué nos dice sincretismo de elementos griegos, romanos y orientales? Lo que pasa es que Bizancio para esa época es una ciudad cosmopolita. La población de todas partes del mundo se encuentra ahí en Bizancio. Ellos son herederos de la cultura griega, de los romanos. En Bizancio llegan los indios, los árabes, los chinos, los egipcios. Es una sociedad cosmopolita. Hay elementos culturales de diferentes zonas. La mejor escuela se encuentra en Bizancio, los mejores médicos en Bizancio. Bizancio tiene mucho dinero porque justo está en el lugar estratégico que une pues a Occidente y Oriente. Si estos comerciantes italianos quieren ir a la India y a la China, necesariamente tienen que pasar por Bizancio. Justiniano, de todos los emperadores que hubo en Bizancio, es el más importante, ya que con él se logra la máxima expansión territorial, ya que con él se logra la construcción de la Basílica de Santa Sofía y también porque elabora el Corpus Juris Civilis. Pero Constantinopla va a llegar un momento en el cual va a caer debido a la invasión de los turcos otomanos, ya para 1453. Mira el imperio musulmán, mira el mapa, ese es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Aquí está el imperio bizantino que es rosadito, aquí están los egipcios, el imperio sasánida, este viene a ser la península arábiga. Aquí es donde nace este imperio y se va a expandir muy pronto. Primero miremos el escenario, la Meca, ¿ok? La Meca. Antes de que aparezca Mahoma, en la península arábiga tú podías encontrar varias tribus politeístas que se dedican al comercio y que constantemente hay un enfrentamiento entre ambos, hasta que llega Mahoma. Y Mahoma trae un elemento unificador que viene a ser la religión.
Mahoma decía, el ángel Gabriel se me acercó, me habló, y el ángel Gabriel me dijo que Alá me había escogido como su profeta y que tenía que predicar la palabra de Alá. Y él empieza a predicar. La gente, oye, está loco. ¿Cómo que su Dios es mejor que el nuestro? Así que están a punto de linchar a Mahoma y Mahoma escapa. Eso se le conoce como la égida. Logra escapar. Él logra regresar después con un gran ejército y logra imponer la religión monoteísta, la adoración a un solo Dios. Cuando muere Mahoma, quien es el jefe político y religioso viene a ser califa, tiene su primer ministro, al gobernador también de provincia, y por lo tanto la religión es el Islam. Quien acepta el Islam, quien acepta a Alá y a su profeta, son los musulmanes. Profesora, ¿yo puedo ser un musulmán? Claro que sí. Musulmán no es quien vive en ese territorio, musulmán es quien acepta la religión Islam. Ellos tienen su libro sagrado que viene a ser el Corán. Tienen los 5 pilares del Islam. Mira, aquí están los 5 pilares, te voy a mostrar, ya que no lo hemos colocado en tu diapositiva. A ver, aquí está. Aquí está, mira. Aquí están los 5 pilares. La fe, oración, limosna, ayuno y peregrinación. De estos 5 pilares, el más importante, que ha sido pregunta de examen de admisión, es la fe. ¿Qué es la fe, profesora? La fe es creer en Alá y en su profeta, Mahoma. Todo musulmán ora 5 veces al día. Todo musulmán entrega limosna para apoyar a los musulmanes con menos recursos económicos. Todo musulmán ayuna en el mes del Ramadán. Ayunan todo un mes completo. Profesora, de verdad, hasta la actualidad. Pero el ayuno para ellos es no comer nada desde que sale el sol. Solamente ellos prueban alimento cuando cae el sol, cuando el sol baja. Es decir, ellos en todo ese mes es el mes del Ramadán, es el mes del ayuno, y por lo tanto ellos van a probar alimentos recién a partir de las 5 de la tarde. O sea, tienen desde las 5 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche para poder comer todo lo que ellos quieran, porque apenas se levantan, están en pleno ayuno, y así por todo un mes completo. Todo musulmán tiene que peregrinar a la Meca todos los años. Y si no puede, al menos una vez en tu vida tienes que peregrinar a la Meca. El yihad significa el esfuerzo en la defensa y propagación de la ley de Alá. Vamos a defender y vamos a defender la ley de nuestro Dios Alá y a su vez también a difundir su palabra. Tenemos 3 califatos, los más importantes. El ortodoxo es importante porque se inicia la expansión territorial. El omeya logra la máxima expansión territorial y el abásida el esplendor cultural. Ellos sobresalen en filosofía. El más importante viene a ser Averroes. Sobresalen en álgebra, medicina, literatura, las 1001 noches, con Sherazade de por medio. A ver, vemos el feudalismo entre el siglo IX y el siglo XIII. El feudalismo es un sistema político, económico, social y se sustenta en 2 pilares, dice. La propiedad y el usufructo de la tierra, es decir, el feudo, pues el feudo. ¿Y quién es dueño del feudo? El señor feudal. Y también las relaciones de dependencia personal. Hay una relación honorífica entre nobles, es decir, entre el señor feudal y el vasallo. Esa es una relación feudo-vasallática. Y hay otra relación que no es nada honorable, que es entre el señor feudal y el siervo de la gleba. Y la servidumbre, ¿no? Siervo viene de servidumbre. ¿Cuándo nace el feudalismo? Tras la caída del Imperio Carolingio, tras las invasiones de estos pueblos bárbaros, la segunda oleada.
En el feudalismo, nosotros vamos a ver el gobierno de pequeños señores feudales. Es por eso que vamos a hablar acerca de una poliarquía, varios gobiernos, varios pequeños señores feudales. Ejemplo, a ver, ya imagínate que yo, Vivian, que vivo en San Juan de Lurigancho, yo me convierto en el señor feudal de toda San Juan de Lurigancho. Yo soy la máxima autoridad. Todas las tierras que están en San Juan de Lurigancho son mías, todas me pertenecen a mí. Profesora, pero hay población dentro de San Juan, claro que sí, todos ellos son siervos. Todos ellos van a trabajar la tierra. Yo le voy a dar una pequeña parcela de tierra para que puedan vivir con su familia. Pero claro, a cambio de eso tú me debes tu vida, tu obediencia total. Tú me vas a pagar tributos. Tú quieres utilizar el molino que yo he colocado, no sé, por ahí, págame por la utilización del molino. ¿Quieres utilizar un puente? Págame, siervo. Y también vas a tener que trabajar gratuitamente mis tierras productivas. Yo no las voy a trabajar, tú las vas a trabajar. Yo te voy a convocar para que tú las trabajes. Ese viene a ser la corvia, que se lo pregunta esta mi misión. Y a su vez también parte de mi feudo, ¿no? Si yo quiero tener más adelante un vasallo, que es un vasallo que también es un noble y que se dedica pues no a la carrera militar, yo si quiero tener ese vasallo, parte de mis tierras, parte de San Juan de Lurigancho, le voy a entregar, toma, te regalo para ti. Pero ojo, una cosa es ser vasallo y otra cosa es ser siervo. Si los siervos tienen problemas, por ahí se están peleando, vengan, yo resuelvo el problema de ambos. Tiene el máximo poder. Todo lo que se produce en mi feudo se consume en mi feudo, porque estamos hablando de una economía de autoabastecimiento. Profesora, pero ¿por qué no producimos para vender a otro feudo? No, ha disminuido totalmente. El otro feudo es otra realidad, sus propias normas, sus propias leyes. Profesora, pero este señor feudal es más bueno que usted. Son sus cosas, pues, ¿no? Encuentran señores feudales de repente más condescendientes, hay otros de repente más autoritarios. Y cuando estamos hablando del feudalismo, estamos hablando de la ruralización de la sociedad. El escenario ya no es ciudad, sino que es campo. Ahora, en cuanto a los estamentos sociales, mire, quiero que veas estos estamentos. ¿Por qué se dice estamento? Porque en un estamento tú no puedes salir del estamento a la cual tú perteneces. Es decir, este pueblo llano, este pueblo que está compuesto por siervos, por villanos, este siervo jamás, ¿ok? Jamás va, por más que se esfuerce este siervo en querer tener plata y todo ello, jamás va a ser un noble, porque eso depende de la cuna donde tú naciste. ¿Quiénes son la nobleza, profesora? Los que se dedican a la guerra. Ese es el señor feudal. Ese es el señor feudal, el vasallo, el caballero. Ellos son nobles. Los oradores se dedican al control ideológico. Mira, quiero que observes la primera imagen. Esa es una ceremonia. Si tú te das cuenta, mira, hay un hombre arrodillado y el otro, que está con su corona, no el rey, ¿no? El gran señor feudal. Y el otro es un vasallo. Ojo, los dos son nobles, ¿ah? Esta relación solamente se da entre nobles. El vasallo se ha arrodillado y ahí tú tienes la ceremonia del homenaje. Le juro fidelidad. Yo te juro fidelidad en las buenas y en las malas. Yo voy a estar contigo. Tú te vas a la guerra, yo me voy a la guerra contigo. Te toman prisionero y piden plata para tu rescate y yo junto ese dinero y te vamos a rescatar. Esa es la fidelidad del vasallo hacia el señor feudal. Y el señor feudal va a decir, ah, ya, gracias. No, tiene que entregarle algo a cambio. Y eso viene a ser un beneficio. El feudo, es decir, le va a entregar tierras. Como señor feudal, él puede tener todos los vasallos que quiera. Pero claro, siempre y cuando tengas tierras que entregar. Porque si tú no tienes tierras, entonces no vas a tener vasallos. Ejemplo, yo Vivian. Yo Vivian y de repente, a ver, uno de tus compañeros, ¿quién es? Albert, no, Alberto no, a ver, Isabel, Burgos.
¿ok? Isabel Burgos. Imagínate que tu compañera Isabel, ella, yo soy noble, Isabel es noble. Isabel me jura fidelidad, se convierte en mi vasallo y yo le entrego tierras. Profesora, Isabel, que es noble, ¿también puede ser señor feudal? Claro que sí, siempre y cuando tenga tierras que entregar. Y así va sucesivamente. Yo puedo ser un vasallo, yo soy el señor feudal de Isabel, pero a su vez también puedo ser vasallo de otro señor feudal mucho más poderoso. Y claro, yo le he jurado fidelidad y él me ha entregado a cambio tierras. Pero resulta, yo puedo tener todos los vasallos siempre y cuando tenga tierras que entregar. ¿Ok? Se viene a ser las relaciones feudo-vasalláticas. A ver, veamos. No es el feudo, propiedad territorial de un señor feudal, parcelas divididas en mansos, reservas y siervo el campesino adscrito al feudo. Imagínate que para este periodo del 11 al 13, del 9 al 13, la Iglesia Católica tiene un poder sobre la población. Tiene tanto poder que puede convocar una guerra, llamar a toda la población para ir a la guerra. Su caso, chicos, en su caso, en su casa. ¿La iglesia tiene un gran poder sobre sus padres o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene o no tiene poder? La iglesia hasta el día de hoy es una institución poderosa, pero el día de hoy, imagínate comparado con ese periodo. Por ejemplo, en mi caso, mi mami es muy religiosa, muy cristiana. Mi mamá para todo me agarra la Biblia. Yo no me he bautizado y mi mamá me dice, no te has bautizado, debe ser el infierno. Mi mamá me dice, tú tienes un hijo y por lo tanto tienes que bautizar a tu hijo. Si no, tus hijos se van a ir al infierno, también me dice lo mismo. Y me saca la Biblia, mira, según la Biblia dice tal, 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 tal. Yo ya no puedo hablar con mi mamá, ni para decirle nada. Pero si eso es el día de hoy, imagínate para esta época. Tiene un control ideológico sobre toda la población. Para la población lo más importante en esa época es cómo eh, ir a la presencia de Dios, cómo salvar mi alma. La iglesia tiene un control político, económico, es una gran señor feudal, la iglesia católica también, ideológico, social. Por eso que en eh, estas cruzadas que son 8 guerras santas, en la cual se enfrentan los cristianos y los musulmanes, esta cruzada es convocada por la misma iglesia, por el Papa Urbano II. ¿Y cuál es el pretexto? El pretexto es, cristianos, todos ustedes que se encuentran, ¿no? Bueno, en el grupo Occidente y Oriente, todos ustedes vengan, hay que unirnos, porque los musulmanes han tomado Tierra Santa, han tomado Jerusalén, donde Jesús fue enterrado. Pero mentira, es el pretexto, porque realmente, ¿cuáles son las causas, profesora? Quieren expandirse territorialmente. La iglesia quiere recuperar prestigio, reunificar al clero, ganar nuevas tierras también, porque recuerda que es una gran señora feudal. Los señores feudales que quieren obtener más tierras porque ese señor feudal quiere ser más poderoso, pero para ser más poderoso tiene que tener más vasallos, pero para tener vasallos tiene que tener más tierras. Y resulta que en Oriente hay muchísimas tierras. Hay una presión demográfica también europea y la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales. Por ejemplo, acá la burguesía que están haciendo. La burguesía decía, oye, ¿sabes qué? Y si vamos para Oriente, vamos a ampliar nuestro comercio. Claro que sí, nosotros también queremos. Ahí están todos los grupos. Campañas militares. La primera, chicos, la primera, ganan los cristianos. La segunda, no. Tercera tampoco. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, nada que ver. De la segunda a la octava, los que ganan la guerra son los musulmanes. Pero las más conocidas son la primera y la tercera, por eso lo hemos colocado. En la tercera nos dice la Cruzada de los Reyes. Es Ricardo I Corazón de León quien firmó el pacto de Siria con el sultán Saladín para tener un pase directo hacia Jerusalén. Pero fueron derrotados.
En estas guerras, y es más, te vas a dar cuenta, pero es obvio que no te van a preguntar, te vas a dar cuenta que en cada guerra santa siempre hay un nuevo papa que, ¿no? que está liderando esta guerra, que está llamando a la población. Pero, ojo, ya te dije, lo que te puede tomar en un examen de admisión es lo que encuentres solamente en la separada. Estas guerras santas, ¿no? Estas 8 guerras santas, ¿no? Terminaron, sí, finalizaron. ¿Y qué pasa después, profesora? ¿Cuál es la consecuencia de esta guerra? Se recupera el comercio del Mediterráneo. Hay un contacto entre Oriente y Occidente y a su vez también, chicos, hay una decadencia del poder feudal. ¿Por qué? Porque recuerda que este señor feudal ha ido a Oriente con sus vasallos. Es decir, no, imagínate tanto tiempo en guerra, dinero que tú has gastado para alimentación, los caballos, los herreros, en fin. Cuando termina la guerra, estos señores feudales tienen que regresar, pero regresan debilitados totalmente, sin fuerzas. Y es ahí donde el monarca, con apoyo económico de la burguesía, se va a fortalecer. Van a contratar va a contratar un ejército mercenario. Y por lo tanto, ahora el monarca se impone sobre los señores feudales. Y es ahí donde vamos a ver ahora la baja edad media. Sigamos, esta es tu línea de tiempo. A ver, vamos con tu pregunta número 3. Está recontra fácil la pregunta número 3. A ver, aquí está. A ver, 1, 2 y la 3. A ver. Dice, ¿qué es lo que observas en esa imagen? A ver, chicos, ¿qué es lo que observan ustedes? Yo observo varias personas paradas. Observo a un hombre que está arrodillado. Yo supongo que el que está con su corona es el señor feudal, ¿verdad? El señor feudal. A ver, veamos, dice. Según lo que se observa en la imagen, ¿no? A ver, ¿qué observándola, podemos señalar que en ella se representa? A ver, la C, me dicen por ahí, a ver, las relaciones entre señores y campesinos. No, 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 porque esta relación solamente se da entre nobles. La A no puede ser. La dependencia del poder espiritual y temporal, al poder temporal, no, esta poder espiritual es la iglesia. La C, ¿verdad? Ujú. Sí, la C. La 4. Aquí en la 4 me he dado cuenta que se han comido los espacios en blanco. Dice, el poder central ejercido por los reyes apreció y se dispersó en los feudos. En ellos, acá debería decir, ¿no? Acá debería estar así. Ellos, asumieron funciones propias del Estado, como legislar, imponer tributos y administrar justicia. Su economía fue, acá debe estar otro. ¿Qué colocaron? La B, por ahí me dicen. ¿Sí? A ver. Ve en ellos los señores feudales asumieron funciones, claro, ¿no? Propias del Estado, legislar, imponer tributos, administrar justicia. Su economía fue autárquica, ¿verdad? Autárquica, ya que cada feudo consumía lo que producía y la tierra se transformó en una única fuente de riqueza en una sociedad fuertemente jerarquizada. Exacto. Y por último, la 5. ¿Cuál sería la 5? ¿Cuál sería tu clave? La 5 es, muy bien, la 5 es la A, ¿verdad? La A. Ok, chicos, hemos terminado. Ahora sí, 5 avión. Recuerden que tenemos el sistema de multichat, por favor. Tenemos el sistema de multichat. Ups, no va a cerrar esto. Tenemos el sistema de multichat. Así que cualquier pregunta que tú de repente no la has hecho en clase, la puedes realizar en el sistema de multichat. Los profesores están presentes para poder ayudarte, ¿ok? Nos vemos, chicos. Acá mi computadora ya falló, creo. Nos vemos.
Ah, ¿no saben el horario de multichat? Mi querida Trilce, ahorita no tengo, pero hay uno, por ejemplo, los martes, jueves y sábado de 6 a 8, de 6 a 8, ¿ya? Es el único ahorita que me acuerdo, pero pregúntale, por favor, al tutor para que te dé exactamente, ¿no? Los horarios de multichat de acuerdo a las clases, a los cursos que tienes. Nos vemos, chicos. ¿La mañana? En la noche, en la tarde, ¿no? Ahí de 6 a 8, de 6 Ah, a ya. 8, de 6 a 8 en la tarde, ¿no? Pero ahí también, es más, creo que también el martes hay un horario antes. Chicos, no recuerdo exactamente, ya para la próxima les doy la información completa, ¿ok? Nos vemos, chicos, cuídense.